Leonardo Curcio en Fórmula. Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, nuestras plataformas de internet. Happy Matariki. Hoy, mañana es el día del Año Nuevo Maorí. Agradezco mucho a la embajadora neozelandesa que me ha remitido esta playlist que hoy comparto con usted con enorme gusto. Mañana es un día de reflexión para los maoríes, para los kiwis neozelandeses, y nosotros pues nos unimos en esa celebración. Vamos ahora a revisar lo más importante. Banco de México elevó su tasa de interés 75 puntos base, la ubica en 7.75. La inflación también muy alta, 0.49 en el mensual y se ubica en 7.88. Filtran en este caso audios del fiscal Gertz Manero y el subprocurador Juan Ramos sosteniendo conversaciones con Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin. Parte de lo que dijeron, donde el fiscal le pide que cambie de abogado, es lo siguiente. Estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste, ir a colaborar, que se desista del amparo. Ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder. Te voy a pedir tu consejo, vamos a buscar una salida, una gente decente que te defienda. Correcto. Parte de lo que dice, pues ahí directo, el fiscal diciéndole quién debe ser su abogado y que se desista de amparos. En más información, en Ecuador continúa el estado de excepción, respuesta a las protestas de grupos indígenas. El presidente Lazo dio positivo a COVID. La Unión Europea concede a Ucrania y a Moldavia el estatus de país candidato, de países candidatos, con lo cual se da efectivamente este respaldo. Hay, por supuesto, una lista de elementos, de requisitos que cumplir, pero es un gesto político enormemente relevante. Siguen los contagios de COVID, se reportan 16.133 nuevos casos. Aquí en la Ciudad de México, legisladores le piden a la jefa de gobierno posponer los eventos masivos ante el incremento que tenemos, el incremento de contagios. En más información, un estudiante de la UNAM muere al lanzarse a un edificio de la Facultad de Medicina. La UNAM deplora este asunto, por supuesto se conduele, consternada ante esta situación que se da en las instalaciones en este caso, el campus universitario. Un enfrentamiento entre civiles armados y policías municipales en El Salto, allá en Jalisco, dejó 12 muertos, 4 de ellos policías. En más información, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió al gobierno reconsiderar su estrategia de seguridad y no es el único, también la oposición le pide al jefe del Estado reconsiderar si en este caso estrategia de seguridad está funcionando. El presidente de la República dijo que no va a cambiar absolutamente nada y si lo que le piden, que no se lo están pidiendo los distintos grupos. Hoy voy a platicar con el rector del ITESO para que le diga de manera directa qué es lo que está pidiendo el sistema universitario jesuita sobre estos asuntos. Le comento que el sábado se realizará una misa de cuerpo presente en memoria de los misioneros, de estos dos, santos varones que murieron a manos de la delincuencia. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos. Le agradezco de verdad muchísimo su compañía. Regresamos después de una breve pausa. Seguimos con la información. Ya escuchábamos los audios del fiscal general de la República con Emilio Lozoya, presuntamente, porque a pesar de que su voz resulta muy familiar, podrían efectivamente impugnarlo. Estamos esperando la visión de la fiscalía, por eso todo queda en presuntos. Y el tema da mucho que pensar, mucho de qué hablar. Le comento que hoy el dólar en 20,53, el euro 21,10, la mezcla mexicana de exportación sigue altísima, 102.39. Si usted nos acaba de sintonizar, hoy el Banco Central subió 75 puntos bases su previsión, de tal manera que las tasas de interés las tendremos en 7,75 y la inflación no da tregua, 7,88, y el incremento de los precios es tremendo. No solo en México, muchos países de América Latina han resentido, y del mundo naturalmente, han resentido este incremento de los precios. Están efectivamente
efectivamente en el origen de algunas de las protestas que se han dado en distintas repúblicas. Pero hay una que tiene ya varios días, desde el 13 de junio se ha dado efectivamente una protesta en la imponente, bellísima capital del Ecuador, que es Quito, y bueno, pues yo me enlazo hasta ahí con mi colega Fabricio Vela. Él dirige el noticiero Primera Hora de Majestad Radio allá en el Ecuador. Fabricio, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Qué gusto escucharte a la distancia. Saludos. La última vez que estuvimos enlazados fue en medio de la pandemia, cuando teníamos acá en Guayaquil, que es el puerto principal del Ecuador, una tremenda mortandad allá por marzo, abril del 2020, y ahora otra vez enlazados con una crisis social que enfrentamos aquí en el Ecuador. Oye, deberíamos enlazarnos también cuando hay buenas noticias. Te lo propongo como una especie de propósito para este año. Pero ¿qué está ocurriendo? Hay una protesta persistente en el Ecuador. ¿Cuáles son los motivos de la inconformidad? Cuéntale al auditorio que nos escucha y nos ve en todo el país sobre esta problemática que vive el Ecuador. Bueno, contarles que el lunes de la semana anterior, el lunes 13 de junio, comenzó una protesta organizada por el movimiento indígena más grande del Ecuador, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Ese es el grupo más grande, más consolidado del movimiento indígena. El Ecuador tiene más de 30 pueblos y nacionalidades agrupados justamente en varios colectivos, y la CONAIE es el más grande. Habían presentado una plataforma de 10 puntos, 10 demandas. Tal vez el punto más complejo era la reducción del precio de los combustibles, cuyo último incremento de la gasolina extra y Ecopaís, que tienen un consumo más popular, y del diésel para uso automotriz, que sirve sobre todo para el transporte de pasajeros y transporte de carga pesada, se incrementó la última vez. El último incremento fue en agosto, septiembre del año anterior, y luego de eso hubo un congelamiento. Los indígenas planteaban que se reduzca el precio de estos combustibles al precio que estuvo vigente a julio del año 2021 y que de ahí se congele. Esto no ha sido aceptado por el gobierno y es una demanda persistente desde octubre y noviembre del año anterior, y finalmente ahora en junio de este año se produce esta movilización a nivel nacional, que ha ido en aumento, ¿no? Comenzó el lunes con una movilización en varios sectores del país, en las comunidades indígenas, en carreteras, y luego finalmente el último fin de semana los indígenas han llegado aquí a Quito, y Quito se ha convertido hoy en el foco de las protestas. A esta hora quiero contarles, muy cerca de donde yo me encuentro, hay un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Policía Nacional, intercambio de gases lacrimógenos muy cerca de la sede del Poder Legislativo de la Asamblea Nacional del Ecuador. Los indígenas quisieron llegar a la Asamblea porque están planteando algunos de sus dirigentes que el Poder Legislativo active la causal de destitución del presidente de la República, que está consagrada en la Constitución, que es un tema que hasta hoy no se había hablado a nivel de las organizaciones sociales, pero el día de hoy formalmente lo han pedido. No ha habido canales de diálogo. El gobierno ha dicho queremos dialogar, pero no ha puesto una fecha exacta. Tampoco ha puesto, digamos, ya los mediadores, interlocutores, etcétera. Los indígenas piden como condición que se revoque el estado de excepción que al momento tiene el Ecuador, que ha motivado la movilización de los militares y de los policías en las ciudades y en las carreteras. Hay 6 provincias, acá les llamamos provincias, en otros países se llaman departamentos, allá en México entiendo que son estados, acá les llamamos provincias. Ecuador tiene 24 provincias, en 6 de las 24 provincias se ha declarado el estado de excepción para la movilización de los militares, pero no hay fórmulas de acuerdo. Este mediodía pensamos erróneamente que iba a haber un acercamiento, finalmente no ocurrió, y ahora mismo hay enfrentamientos, Leonardo, aquí en Quito. Vaya complicación. Entonces el precio de la gasolina es uno de los temas fundamentales. El presidente además dio positivo a COVID. ¿Sabemos si si tiene síntomas que lo incapacitan para estar activo o está despachando desde su casa? Ayer informó a la Secretaría de Comunicación que efectivamente dio positivo para COVID, pero que no tiene síntomas y que está despachando en el Palacio de Gobierno. Debo contarte, Leonardo, que a mí me dio COVID, la segunda vez que me dio COVID fue hace 2 semanas, fue una gripecita chiquita, yo estuve con malestar un par de días, pero no fue tan grave, y a los 5 días ya di negativo en la prueba. O sea, parece que las vacunas, obviamente el efecto de las vacunas y estas nuevas variantes ya no tienen el impacto de aquella primera ola del año 2020. Entonces el presidente, según nos han dicho, no tiene síntomas, está despachando, pero claro,
tiene que hacerse los chequeos y tomar las recomendaciones médicas. Al presidente no se lo ha visto el día de hoy, tampoco ayer, se emitió un comunicado el día de hoy del presidente, pero pare de contar. Ya. Pues seguimos de cerca el asunto, Fabricio, como siempre muy agradecido contigo. Encantado, Leonardo, un abrazo a la distancia. Fabricio Vela, director del noticiero a Primera Hora de Majestad Radio, allí en el Ecuador. Bueno, pues actualizándonos desde el día 13 de junio están con estas protestas y 6 de 24 provincias tienen el estado de excepción. Ahí está la atención, ahora ya están pidiendo la salida del presidente. Algunos de los grupos dicen, no, esto no es ningún movimiento desestabilizador. Pero bueno, ese movimiento doblegó ni más ni menos que a uno de los presidentes más poderosos que ha tenido Ecuador, Rafael Correa, y además le ganó las elecciones a su candidato, aliándose con Lazo. Así es que pesan y pesan mucho como grupo político. Dejo esos asuntos y doy ahora la más cordial bienvenida a José Carlos Sánchez, él es economista de HSBC. José Carlos, bienvenido. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto. Bien. Con ustedes. Oye, pues pedirte que compartas con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país tu lectura de los dos datos del día de hoy, tasas de interés y inflación. ¿Cómo ves las cosas? Sí, claro que sí. Hoy fue un día bastante interesante en cuanto a datos económicos para México. A las 6 de la mañana el INEGI da a conocer el dato de inflación para la primera quincena del mes de junio, el cual ya estaba, el consenso de economistas, ya estábamos esperando un dato relativamente presionado por la dinámica global de precios, que seguimos viendo presiones de precios internacionales de algunos alimentos, de energéticos, entre algunos otros, y por la dinámica local. Sin embargo, el dato que se da a conocer el día de hoy de una inflación de 0.49%, es significativamente superior a lo que el consenso estaba esperando de 0.32%. Esto lo que genera es que la tasa de inflación anual llegue a un máximo de los últimos 21 años. El último dato que había estado arriba del número de hoy fue de enero del 2001, colocándose hoy en un número de 7.88% en cuanto a inflación anual. Entonces, la presión en precios hoy fue de manera clara, fue una presión que vino de distintas categorías y que de alguna manera generó mayor presión, digamos, para la decisión del Banco de México, que como bien mencionabas, hoy también tuvo lugar. A la 1 de la tarde se hace el anuncio. Esta decisión fue una decisión que reflejó un aumento en la tasa de interés de 75 puntos base. Es la primera vez que Banco de México hace un aumento de esta magnitud desde que usa este instrumento en 2008 y de alguna manera fue una decisión que refleja un tono más cauteloso por parte del Banco Central. ¿Por qué? Porque de alguna manera la decisión se da con un voto unánime, es decir, los 5 miembros de la Junta de Banco de México deciden votar por 75 puntos base. Para dar un poquito de contexto, no olvidemos que en la decisión previa solamente un miembro de la Junta votó por 75 y los 4 restantes votaron por 50 puntos base. Entonces, es un cambio importante en el mensaje que trata de mandar Banco de México subiendo en 75 puntos base el día de hoy. Ya, oye, pues efectivamente está ahí. La pregunta es cuánto más puede seguir subiendo, dado que sigue habiendo presiones internas y externas, ¿no? La inflación todavía nos va a acompañar lamentablemente por bastante tiempo, José Carlos. Así es, Leonardo. De hecho, yo te diría que hay dos factores que pesan en la decisión de Banco de México. Por un lado, el que comentas, el tema de la inflación, el hecho de que hayamos visto una tasa superior a la que se estaba esperando, el hecho de que la inflación hacia adelante deba de seguir aumentando, al menos de aquí a septiembre, que es lo que nosotros tenemos previsto en HSBC, y por otra parte también tomar en cuenta la postura que están teniendo otros bancos centrales. En el caso de México, las decisiones que toma la Reserva Federal en Estados Unidos son de bastante relevancia. Como ustedes habrán podido ver o escuchar, en su última decisión la Reserva Federal también decide subir 75 puntos base sus tasas de interés, por lo cual esta combinación de inflación persistente con una postura más restrictiva o más agresiva por parte del Banco Central de Estados Unidos, pues de alguna manera fue lo que orillan a Banco de México. Hacia adelante, ¿qué esperamos? Nosotros esperaríamos que Banco de México mantenga este ritmo de subidas, al menos en la siguiente decisión,
Esto creo que es algo que el Banco Central intenta señalizar el día de hoy, por una parte con la unanimidad de los votos, y por otra parte porque el Banco Central hoy es explícito en que está dispuesto a mantener la misma contundencia que muestra el día de hoy en la siguiente decisión. Entonces, creemos que ese es el escenario base hacia adelante, seguir con subidas de 75 puntos base, a reserva de que haya un cambio en la trayectoria de inflación o de que haya un cambio, por ejemplo, en las decisiones o en el ritmo de ajustes por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Sí, porque nos habían acostumbrado a que 25 puntos base, 50, hubo varias de 50, pero sí 75 es, como dice aquel, un tanganazo importante. Pero ahí está la señal, José Carlos, que yo te agradezco mucho que nos ayudes a identificar. Muy buenas noches. Con todo gusto, Leonardo, un gusto. Buenas noches. José Carlos Sánchez es economista de HSBC México, hoy para fortuna nuestra platicando con usted. Y el día de hoy leí un texto del embajador Benjamin. John Benjamin es el embajador de Su Majestad, y bueno, pues dice de una manera directa, está claro que Putin, sobre el incremento de los precios, hay en muchos de los análisis este tema de que se están incrementando los precios de los alimentos, entre otras porque se está bloqueando la exportación de grano desde Ucrania. Y Benjamin no va a Roma por la respuesta y dice, fíjese, está claro que Putin está utilizando la seguridad alimentaria mundial como un arma, sobre todo mediante el robo de cereales de las zonas ocupadas en Ucrania y el bloqueo de sus puertos. Esto dice de manera directa, además de la devastación en Ucrania, la guerra de Putin arriesga conllevar a la hambruna a millones de personas en todo el mundo. Los intentos de Rusia de culpar a otros por las consecuencias económicas de su agresión deben ser condenados. Está claro que quien tiene la culpa, cuanto antes termine la guerra innecesaria de Putin, mayores serán las posibilidades de que el mundo controle esta peligrosa interrupción de la seguridad alimentaria global. Lo dice con absolutamente toda claridad el embajador británico en un texto que hoy publica en el Universal. Y le comentaba que hoy se publicó un desplegado del sistema universitario jesuita, que como usted sabe integra la Ibero. Platicamos con el rector de la Ibero en días pasados, y la prestigiada ITESO, que es efectivamente la Universidad Jesuita de Guadalajara. Yo le agradezco mucho a Alexander Satirica, que el día de hoy, el rector del ITESO, que hoy converse con nosotros. Señor rector, bienvenido. Muy buenas tardes, Leonardo, a tus órdenes, con el gusto de contactar con tu audiencia. El gusto es todo nuestro. Primero, transmitirle nuestro pesar por la muerte de dos de sus compañeros sacerdotes jesuitas, y a continuación pedirle, ¿qué está pidiéndole el sistema universitario jesuita al gobierno? Pues mira, básicamente lo que pedíamos desde el principio, solamente la primera de las peticiones se ha cubierto completamente, que era la recuperación del cuerpo de nuestros hermanos y de la tercera persona a la que le quitaron la vida. Siguen personas desaparecidas. Pedíamos también la seguridad de la comunidad de Cerocahui y un programa, un proyecto de pacificación para toda la zona de la sierra, y como parte de la necesidad que tenemos de atender esta situación de inseguridad en todo el país. Pero digamos que ahora, en esta situación de emergencia particular, esas eran y siguen siendo nuestras peticiones. Ya, una forma muy clara de decirlo fue el Papa lamentando que haya tantos homicidios en nuestro país. Estamos como envueltos en una dinámica de reproches de unos a otros, sin ver el fondo, la tragedia que está viviendo el país, esta violencia que ustedes subrayan que es dominante en toda la nación, rector. Así es. Nosotros tenemos el honor de servir en muchos lugares de la República, en algunos de los más marginados y en situaciones difíciles. Sabemos de lo que hablamos porque lo vivimos. En nuestras universidades también tenemos el compromiso fundamental de entender la realidad de nuestro país, la realidad del mundo, formar hombres y mujeres con pensamiento libre, crítico, capaces de proponer soluciones realistas a esta problemática que encontramos en el mundo.
Desde esa situación es que nos posicionamos, ¿verdad? Yo creo que la sociedad mexicana necesita despertar a la conciencia de que si no hay una presión fuerte por parte de toda la sociedad civil, para que los actores políticos se sienten a constituir, y desde luego de manos de toda la sociedad civil, un proyecto viable, real, sustentado, de pacificación del país, de recuperación de este México que estamos perdiendo, es evidente que no se van a mover. Y yo creo que muchas de las declaraciones que hemos estado escuchando apuntan en ese sentido. Sí, declaraciones, algunos les llaman sermones, pero esta idea finalmente de me están pidiendo la ley del talión, yo supongo que ustedes lo último que piden es algo así como la ley del talión, rector. Absolutamente. No es nuestra intención. Te comento brevemente una experiencia personal que me tocó cuando estaba yo en formación como seminarista. Estuve ayudando a un grupo de chicos dando catecismo en una comunidad rural de Jalisco. Había un niño que tenía un problema de aprendizaje del lenguaje. Yo trataba de mediar entre todos, y cuando yo me despedí de esa comunidad, y todos los niños se despidieron de mí cuando terminé mi formación, se me quedó grabada la mirada de este niño pequeño que, contemplándome, me dijo: ¿por qué no me defendiste? Es decir, ¿por qué no me defendiste de estas agresiones? Las agresiones de los otros chicos, lo que nosotros conocemos como bullying, y yo en este afán a veces, que puede llegar a ser simplista, de llevar la fiesta en paz, pues nos damos cuenta de que todo lo que tenemos que construir como una sociedad de justicia, de paz, de prosperidad compartida, tiene que estar sustentado en primer término en la verdad y en la atención a las víctimas. La visión de las víctimas, de su tragedia, de su dolor, es fundamental. Sobre eso tenemos que construir no un discurso, sino una práctica de transformación de la realidad de nuestro país. Padre, ¿cómo tejer comunidades de abajo? Cuando uno oye las crónicas de lo que ocurrió, una disputa en un partido de béisbol y todo lo demás, no tiene más remedio, perdón por decirlo de una manera muy simplista, decir, se está desfondando una parte de la vida comunitaria de nuestro país. Absolutamente, Leonardo, y lo comentábamos también en el posicionamiento que tomamos ayer, ¿verdad? Una ausencia de valores, la peligrosidad que implica el nivel de impunidad con el que se vive en México, un porcentaje mínimo de actos delictivos que son perseguidos y que las personas enfrentan las consecuencias, y un crecimiento cada vez más grande del poder, y junto con el poder esta especie de desenfreno de quienes se sienten dueños del país, desde luego, y de la vida de las personas. Y digamos, cruce de líneas. Me sigo preguntando por qué Latinoamérica es el continente más violento, por qué hay en México, Centroamérica y el norte de Sudamérica los mayores índices de homicidios, padre. Bueno, yo creo que hay muchas razones, desde luego. Yo creo que un elemento importante es que no hayamos sabido proteger algunos de estos valores que nos han constituido como cultura, valores que están subyacentes en nuestro sentir, yo diría que en la psique de nuestros pueblos, y en particular del pueblo mexicano. ¿Cuántas veces lo hemos visto ante una tragedia, ante una situación, una catástrofe climática o un terremoto? Sale el corazón, sale lo bueno del mexicano, sale lo bueno de la sociedad. Quienes hemos vivido en comunidades rurales, pues ahí todavía pesa con mucha fuerza el sentido de la comunidad, de la protección mutua, de la ayuda al hermano o a la hermana. Situaciones como las que estamos viviendo, la universalización, por ejemplo, de los medios de comunicación y de una visión del mundo centrada solamente en el beneficio personal, un beneficio rápido, sin tomar en cuenta a los demás, lo que cuando
yo crecí, no conozco tu edad, pero bueno, yo tengo 62 años, cuando yo crecí, situaciones como la avaricia, el éxito a toda costa, eran vistos como vicios y ahora se presentan en muchos lugares como virtudes, como proyectos de vida. Esto sistemáticamente ha estado envenenando la mente de toda nuestra población y en particular de los jóvenes. Vuelvo a comentarte mi experiencia como seminarista. Los pueblos en los que yo trabajé hace 40 años, 45 años en rurales en Jalisco, eran pueblos de abuelos y de niños. Todos los papás y mamás estaban migrantes, ¿no? Migrantes. Sí. Y los abuelos no podían controlar a los niños, desde luego. Los niños se pasaban el día viendo películas de narcos. O sea, eso fue con lo que crecieron. Entonces, si nosotros no hacemos un alto y como sociedad realmente tomamos la responsabilidad de hacernos cargo de nuestro país, nadie lo va a hacer. Y a mí tristemente me va quedando claro que una buena parte de la clase política no tiene ese interés. ¿No? Y no parece que estén efectivamente desarrollando esta compasión con las, o sea, el padecer con las víctimas, con sus familias y sus comunidades, sino utilizar el elemento como un arma arrojadiza en lo político. Queda también este falso dilema al que el gobierno le gusta mucho acudir, de que me están pidiendo que los mate en caliente. Esta idea de que la violencia, lo dijo el Papa de una manera muy clara, puede resolver las cosas, yo supongo que desde todos los ámbitos, desde todos los centros de reflexión y particularmente desde el sistema universitario jesuita, la reprueban sonoramente, ¿no? Es un falso dilema esto de que a la violencia hay que enfrentarla con la violencia, padre. Estoy de acuerdo contigo, pero con todo, a las situaciones de violencia hay que ponerles límite. Y para eso el Estado tiene no solamente la capacidad, sino el mandato de asegurar que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas que integramos una nación y dentro del territorio que habitamos, podamos gozar de seguridad, que se proteja nuestras vidas, que se proteja nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Hay muchas maneras de hacerlo. Comentábamos que un plan integral de pacificación que implica desde luego la formación de las personas, la creación de empresas que ayuden a la gente a encontrar alternativas a su situación de pobreza, una inteligencia no solamente militar, que también es importante y necesaria, pero financiera, etcétera. Hay tantos campos, tantas maneras de poder acercarnos a eso, y sobre todo, y lo más importante, Leonardo, eso no lo quiero dejar de subrayar, es la participación, la incorporación de la sociedad civil. Y la sociedad civil no participa. Es muy fácil que los gobiernos degeneren en lo que hemos visto en otras partes del continente, que, como acabas de decir tú, se encuentra lastimado, lacerado por tanta violencia, por la pobreza, por la marginación, por situaciones que no podemos seguir permitiendo. Entonces, incorporar a la sociedad civil, si bien es nuestra responsabilidad como parte de ella, un buen gobierno, un Estado que asume su rol de coordinar todo este esfuerzo, debe estar abierto a incorporar, escuchar, actuar de la mano de todos los actores que formamos parte de esta sociedad. Muy bien, padre. Pues le agradezco muchísimo el tiempo, señor rector, que haya estado esta noche con nosotros. Encantado, Leonardo, un saludo a toda tu audiencia y estamos trabajando juntos por un México mejor. Gracias, padre. Bueno, pues ahí lo tiene el rector del ITESO, el padre Satirka, el día de hoy conversando con usted, este llamado del sistema universitario jesuita, diciendo, reitero, las universidades confiadas a la compañía, refrendamos nuestra vocación de ofrecer una formación humana integral de frente a una realidad y comprometida con la resolución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad para avanzar hacia un mundo más justo. Bueno, pues así está el tema. Jalisco, por cierto, ya no hablamos
hablamos con el padre de esto, una matanza ahí en El Salto absolutamente terrible. Y bueno, pues lo que están pidiendo es ni más ni menos que encontrar a los responsables, establecer mecanismos de reparación del daño, replantear políticas de seguridad. Y bueno, pues yo reitero esto porque esta mañana que oí al presidente, es que me piden la ley del talión. Y bueno, él mismo se lo cuenta y él mismo se responde. Y no veo en ningún lado, bueno, acaba usted de escuchar al rector del ITESO, no le están pidiendo ley del talión, le están pidiendo que respetando los derechos de las, en este caso los delincuentes, ponga fin a la impunidad. Eso es lo que le están pidiendo. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Le comentaba que en Jalisco una matanza, una confrontación, un enfrentamiento ahí con la policía. Marc Hernández, tú tienes los detalles. Adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues lamentablemente la noche de ayer se registró este enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal del Salto y hombres armados. En la zona donde se registró el enfrentamiento, Leonardo, se encuentra a unos cuantos minutos de distancia del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para quienes han visitado nuestra ciudad y se den una idea más o menos de dónde está ubicada la zona. En el Salto... ¿Es el famoso Salto de Juanacatlán? Es correcto, sí. Adelante, sí, adelante. Es correcto, Leonardo. Y pues lamentablemente el saldo pues fue de 12 personas fallecidas, 4 policías del Salto, los restantes 8 pues fueron sicarios, entre ellos hay mujeres, 3 personas lesionadas y 7 más fueron detenidas como tal. Esto pues fue el saldo, además de tras los peritajes pues realizados por parte de la Fiscalía del Estado, Leonardo, pues localizaron además los restos que aparentemente corresponderían a una persona más, una persona fallecida sin identificar, pues que estaba en este sitio. Además de que pues el enfrentamiento fue surgido tras un operativo de búsqueda de 2 personas privadas de la libertad. Por fortuna, ambas personas secuestradas fueron liberadas con algunos golpes, pero sin lesiones de gravedad. Pues esta es la situación. Esta se trataba de una casa de seguridad. Fueron 2 fincas las que fueron aseguradas en esta zona, en la colonia Minerales del Salto, donde pues se registró este enfrentamiento que, por cierto, duró 1 hora, poquito más de 1 hora, Leonardo. Así de grave estuvo la situación y pues se requirió el apoyo de fuerzas federales incluso para hacerles frente a estos hombres armados, Leonardo. Vaya, pues te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches. Igualmente, Leonardo, un saludo para todos y todos. Saludo Marc Hernández, nuestro corresponsal en Jalisco, y saludo ahora a Mario Maldonado, usted lo sabe, columnista del Universal, compañero mío. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, estimado? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, saludos al auditorio. Hoy salieron nuevos audios que nos han quitado efectivamente la respiración y por supuesto pensamos en ti no solo porque has seguido puntualmente el expediente Lozoya, sino porque la Fiscalía tuvo efectivamente el poco tacto de presentar una demanda en tu contra, en este caso un procedimiento en tu contra, porque pues tú, igual que todos nosotros el día de hoy, encontramos audios en una página de internet. Ayúdame a contextualizar lo que el día de hoy se ha dado a conocer, mi querido Mario. Así es, querido Leonardo. Pues mira, son audios, nuevos audios, igual se subieron a una plataforma de YouTube, son filtraciones o pues intercepción de comunicaciones privadas que finalmente sí son parte, digamos, pueden ser parte de un constitutivo de un delito, de un espionaje, etcétera. Pero digamos, lo que hizo hoy Carlos Loret, que tengo entendido que fue el primero que lo publicó, fue pues revelar a lo que nos dedicamos los periodistas, es decir, dar a conocer información que tiene que ver con un funcionario público de alto nivel, en este caso el fiscal Alejandro Gertz Manero y también su mano derecha, un fiscal especializado, Juan Ramos, hablar de cómo presuntamente pues se operó la protección a Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, uno de los pues casos emblemáticos de corrupción del sexenio pasado que esta administración ha dicho que va a perseguir y que bueno, pues lo extraditaron hace ya cosa de 2 años a Emilio Lozoya, o empezó este caso hace más de 2 años y no han podido terminarlo, Leonardo, y ahora en estos audios se revela que pues presuntamente había un acuerdo entre el fiscal general de la República y el padre de Emilio Lozoya, que fue secretario
de Industria y Minas con Carlos Salinas de Gortari, conoce muy bien todos los entretelones de la política y me imagino que conocía de tiempo atrás al propio Alejandro Gertz Manero, pues un acuerdo para que no pisara la cárcel y fue lo que vimos. ¿Se acuerdan cuando vino extraditado de España Emilio Lozoya? Supuestamente se enfermó lo trasladaron a un hospital privado y de ahí a su casa y duró más de un año en un proceso abierto, en un juicio, hizo declaraciones contra 70 personas, finalmente fueron 17 las carpetas que se abrieron, incluida una compañera periodista querida Lourdes Mendoza, que ahora contrademandó a Lozoya y me parece que ya le ganó por daño moral por haberlo metido en esta denuncia. Y bueno, lo que tenemos ahora es la confirmación, Leonardo, de que hubo un pacto extraoficial, es decir, ilegal, en los Hito, entre el fiscal Gertz Manero y el padre de Emilio Lozoya para que no pisara la cárcel. Después la terminó pisando y ahorita está vinculado a proceso y en una prisión preventiva. La terminó pisando porque no tuvieron más remedio, efectivamente. Entonces, por la foto esta que tomó Lourdes, con quien platicamos hace un ratito. Pero bueno, tú eres el autor de este libro, Lozoya, el traidor, y te sorprende que en este caso el fiscal o sea, ¿te parece verosímil que el fiscal estuviera diciendo a Lozoya, me cambias de abogado y que no presente el amparo? Digo, eso se ve más concertado que un partido de ya sabes qué equipo. Sí, mira, yo en el libro que publico sobre Emilio Lozoya, que efectivamente así se llama, querido Leonardo, Lozoya el traidor, pues hago una relatoría, una crónica de cómo fue la aprehensión de Lozoya. Finalmente es el padre de Emilio Lozoya, es decir, Emilio Lozoya Talman, quien lo termina entregando a las autoridades españolas. Ya había hecho el acuerdo con el fiscal general de la República y en ese entonces habían aprendido a la madre de Emilio Lozoya, estaba en una cárcel de Alemania y es cuando el padre le dice a Lozoya, tienes que entregarte, te vas a ir extraditado a México. Ya hizo un acuerdo con el fiscal y termina entregándolo porque Lozoya no quería, con todo y que su madre estaba sufriendo en una cárcel de Alemania. Su madre llegó diciendo que, porque después la extraditaron y en México, digamos, no fue este proceso tal cual como el de Lozoya, pero en México dijo que las cárceles son peores en Alemania que en México. Eso llegó diciendo la madre de Lozoya. Y resulta que pues el papá tuvo que darle el teléfono de su hijo a las autoridades españolas para que lo extraditaran y obviamente había todo un acuerdo previo y lo que tenemos aquí pues es una presunta complicidad entre el padre de Lozoya y la fiscalía pues para que su hijo no sufriera tanto y que le perdonaran eventualmente los delitos. Ahora es importante saber a qué abogados se refieren en estas conversaciones, que lo llaman abogadete y lo pongo entre comillas porque así lo dicen en la conversación. No es Coello Trejo, porque si recordarán, Javier Coello Trejo fue su abogado en España, y cuando llega a México, ellos rompen cuando deciden aceptar la extradición y hacer este acuerdo extraoficial porque saben que pues es jugar con fuego, un acuerdo que se hizo en lo oscurito y en el que iba a tener la batuta, digamos, control el papá de Emilio Lozoya y no los abogados. Entonces ahí deciden cortar por lo sano con Emilio Lozoya y lo toma un abogado que se llama Miguel Ontiveros, que es su actual abogado. A ese se refiere, Leonardo, no a Javier Coello Trejo, sino Miguel Ontiveros, que es el abogado de Lozoya. Ya. Pues mi querido Mario, te agradezco muchísimo la información y por supuesto el elemento contextual. Te agradezco el enlace, cuídate y mi solidaridad. Muchas gracias, querido Leonardo, te mando un abrazo, muy buenas noches. Gracias, Mario Maldonado, me dice que es el abogado Ontiveros. Me he quedado con la idea de que era efectivamente Coello, y bueno, pues que porque fue, y además fue desautorizado en algún momento, es decir, es consonante con la tesis del fiscal, decir, me quitas ese abogado, y oye uno a Lozoya, Talman, decir, sí, lo vamos a quitar ahora desautorizado. Sí, me había quedado con esta idea, pero Mario Maldonado me da otra versión. Cambio de argumento informativo, y vamos ahora a la pausa musical. Cuídate y sea rabiosamente feliz, se lo merece.